Vamos con el video entonces de Guadalupe Nerea Solari. ¿Qué estamos haciendo? La convocamos porque queremos que nos cuente un poquito acerca de la concientización mundial del autismo. ¿Es mundial? Es mundial. Es mundial. Wow. Es el 2 de abril. 2 de abril. Sí, es el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. Y bueno, les cuento un poquito Sí, de lo que sé. Bueno, el autismo es un trastorno, en realidad se llama trastorno del espectro autista, que es hoy como se denomina. Es un grupo de cuadros caracterizados, en realidad hay muchas características, por eso es un espectro, como un abanico de características. No le llamamos síntomas, le llamamos características porque es una condición. No, viste que antes se decía como que era una enfermedad o como que era algo que se podía como tratar. No, nosotros hablamos hoy en día de una condición que tiene como muchas características y por eso hay muchas personas, se dice que hay tantas características como personas con autismo, digamos. Por eso se lo representa con diferentes colores. Claro, o con piezas del rompecabezas, ¿viste? Sí. Porque hay muchas. Entonces, lo que sí hay, como para la hora del diagnóstico, hay dos características que son como importantes que se presenten, que son los desafíos en la interacción social y en la comunicación, y la rigidez o los patrones de intereses, de comportamientos, por ahí en las actividades, ¿viste? Eso quiere decir actividades repetitivas, que no puedan salir de un lugar una vez que se obsesionan con algo. Como por ejemplo el que te denominan con números así. Claro, colores. tienen, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo, a un niño con autismo vos le das autitos y no va a jugar con los autitos a que se choquen o a que anden, sino que los va a alinear, por ejemplo. Eso es una característica y lo va a hacer muchas veces, cada vez que vos le des un autito o cada vez que encuentren algo parecido, bloques, autitos, siempre va a tener como el mismo juego, no juegan a otra cosa. A eso nos referimos con patrón o con rigidez en los intereses. O por ejemplo, no sé, se le presenta que le gustan las ruedas o, no sé, el color de tal color verde, por ejemplo. Y todo va a ser color verde, todo va a querer con ruedas, todo le va a interesar eso y eso va a quedar fijado por un tiempo determinado. Después puede cambiar ese interés, pero va a ser otro tiempo largo de ese otro interés. Así que esas son las características principales, por decir así, que se tienen que presentar. Y después, bueno, hay, ya te digo, muchas características por ahí. Para mí, lo más importante en este día es como concientizar de que no es una enfermedad, de que hay un montón de personas que tienen esta condición y de que el desafío más grande que tenemos hoy en día, para mí, es como sociedad. Esto de la inclusión, se habla mucho de la integración, de la inclusión, y creo que todavía no estamos como preparados como sociedad en un montón de cosas para la inclusión de las personas que son distintas de alguna forma a lo que uno está acostumbrado o a lo que creemos que tiene que ser. Eso aparece mucho, digamos, en el consultorio, por ejemplo. Bueno, yo personalmente trabajo con niños, pero el autismo te acompaña toda tu vida. Entonces, hay niños, hay adolescentes, hay adultos y hay ancianos con autismo. Y uno no acostumbra, viste que siempre la costumbre es como hablar de niños con autismo. Claro. Y en realidad esa gente después ya crece y no Claro. es que, ay, me curé o no soy más. No sucede así. Y lo vemos en las escuelas, lo vemos en el entorno laboral. No hay lugares preparados para la gente con autismo y creo que esas son las barreras como a las que más se enfrentan, más por ahí que las propias, digamos. O sea, no digo que sea fácil por ahí vivir o convivir con características así, pero creo que lo peor pasa por lo social. Me parece que hay barreras muy, muy importantes ahí. No sé, desde ir a un supermercado, ir a un cumpleaños, hasta, o sea, eso por ahí pasa más en la infancia. Pero yo hablo con las familias, por ejemplo, y algo que para una familia, ya de por sí con niños, o sea, en la infancia es difícil por ahí, lo llevas al súper y llora y vos te pones nervioso porque te hace un berrinche. Imagínate con un niño que aparte se desregula y que no entiende y que vos sabés que no lo está haciendo como a propósito y que la gente te mira y que nadie entiende y que hay ruido y que hay música. Esa también es una característica. Casi el 80-85% de las personas con autismo tienen desintegración sensorial. Desintegración sensorial, nosotros, por ejemplo acá, todos los estímulos que nos entran del exterior o del interior mismo del cuerpo, los vamos ordenando por nuestros sentidos, ¿no? Entonces nosotros tenemos integración sensorial. ¿Qué es eso? Que yo estoy acá con vos me estás escuchando, y, por ejemplo, afuera hay grillitos, o yo sé que afuera pasa un auto, o que hay luces, o que está la cámara, pero yo me puedo concentrar en lo que yo te estoy hablando y lo que vos me estás contestando a mí, ¿sí? Ellos no pueden, porque está desintegrado eso. Entonces, un niño que de pronto siente hasta cómo está sentado,
porque su mente está en todo, cómo se sienta, las luces, el ruido. Yo le estoy hablando, pero afuera está silbando un pájaro, pasa un auto, toca todo es mucho para ellos porque todo los desconcentra. Entonces, en esa desintegración se desregulan. Puede venir como en berrinche o puede venir como en crisis. Y ahí es donde te digo que como sociedad no estamos preparados para actuar ante eso tampoco. Estas reacciones que tienen es lo que se denomina desregulación, cuando se desregula. Claro. Es cuando pierden como el control de sus emociones porque lo supera, por decir así. Claro. ¿Sí? Te hago una pregunta. Nosotros como papás, o sea, yo como mamá, ¿cómo uno sabe si su hijo tiene autismo o cómo llego yo a la conclusión para llevarlo, por ejemplo, con vos? Mira, bueno, yo trabajo en Pasito a Pasito, voy a tirar chivo ya que estoy, que es un equipo interdisciplinario y que trabajamos con las chicas. Y, por ejemplo, nosotros, un lema que siempre decimos, que no es nuestro, pero que nos apropiamos, es que en las infancias los diagnósticos se escriben con lápiz. Es decir, podés tener ciertas características en la infancia que te llevan a un diagnóstico que después con el tiempo se diluyen, se van, te desarrollás, o con mismo el uso de las terapias se disminuyen y pasa, digamos, o cambia el diagnóstico, vas avanzando, vas retrocediendo, digo. Entonces no es algo fijo. Sí, en el autismo lo que se recomienda, por decir así, es que hay que estar atentos a los signos de alerta tempranos, digamos, porque es re importante para la estimulación de los chicos detectarlo temprano. Entonces, más o menos entre los 15 y los 18 meses, uno ya puede como percibir que le hablas y no te mira, que no puede fijar la vista, que llora demasiado sin razón. Eso cuando son muy chiquititos. Después si cuesta sentarlos y por ahí, viste que los bebés vos le hablás y te miran, te siguen la mano, te aprietan, tienen como intención de comunicar aunque no hablan. Los niños con autismo no, eso es otra característica. Digamos, hay, ya te digo, muchas variedades. Generalmente se empieza a detectar cuando empieza la escolarización en el jardín, porque lo detecta la seño, que es la que tiene el ojo más afilado, digamos. Claro. Porque claro, uno, por ahí, si tenés otros hijos, podés como ir viendo y decir, uy, esto puede ser o no puede ser. Pero también es muy difícil, digamos, Eso te como iba a preguntar. padre, decir, ay, mi hijo, uno por ahí en el amor y en el día a día no lo ves. Claro, y además si no tenés para comparar, por ejemplo, si sos Si sos padre padre primerizo, primerizo, es no, más es más complicado, difícil. ¿no? En realidad ahí el trabajo esencial es el de la pediatra o el pediatra, que es el que te tiene, porque ellos van a saber cuáles son los ítems del desarrollo biológico, más o menos, uno ya te digo, cada uno tiene su tiempo y es muy subjetivo, pero digo, uno sabe más o menos para qué edad tendría que estar haciendo tal y cual cosa. Y es el Mira, pediatra claro. el que te tiene que guiar. Digamos, si para los 5 o 6 no está hablando, y bueno, te tiene que decir, che, capaz que es una consulta con neuro, con fono. Eso Y ahí, es fundamental. ya que dijiste pasito a pasito, ¿cómo integra el equipo? Estoy yo, que soy la psicóloga. Después está Belén Bencinra, que es fonoaudióloga. Camila Chiari, que es kinesióloga. Sole Merlo, que es terapista ocupacional. Elina Haller y Erika González son psicopedagogas. Susana Snor es estimuladora temprana. Y una vez al mes nos visita Melissa Quiroz, que es psiquiatra infantil. Y bueno, juntas somos el equipo, digamos, y de ahí derivamos nuestro trabajo. Trabajamos con neurólogos, trabajamos con pediatras, pero bueno, eso es como por fuera. Y con las maestras integradoras, las docentes que nos acompañan también en la inclusión de los chicos en la escuela, que trabajan con nuestro equipo. Y una vez que, por ejemplo, porque es un diagnóstico. Es un diagnóstico que lo hace o el neurólogo o el psiquiatra. Ya te digo, la seño por ahí puede empezar a ver, te llama, te dice, bueno, te recomiendo que hables con el pediatra, ponele. Y ahí es como todo una serie de pasos de ir, bueno, primero el pediatra, después el neurólogo. El autismo, si bien no se sabe de dónde es el origen, no se sabe por qué sucede todavía, se puede ver. Si te hacen una tomografía o un encefalograma, sale como que hay deterioro cerebral, hay como cosas que el neurólogo ve y que ahí se va como detectando, más allá de las pruebas psicológicas, psiquiátricas y todo eso. O sea que hay algo físico. Claro, en hay el algo órgano. neurológico, sí, tal cual. No quiere decir que sea el único factor. Hay varios factores que inciden, o ya te digo, no se sabe bien hasta hoy en día por qué alguien nace autista. Viste que es la pregunta, y bueno, pero ¿por qué? Ahora se ve más, antes no había tanto, viste que es la típica. Hablábamos de eso. Pero bueno, en realidad hay factores sociales, hay factores ambientales, hay hasta la comida influye, el vínculo con los padres, con las madres, las tecnologías hoy en día, que nos aíslan, que nos cierran, que por ahí vos ves, ya te digo, no es para culpabilizar o responsabilizar a alguien, pero una mamá está amamentando y está con el teléfono. O sea, y esa conexión mamá-hijo capaz se pierde ahí. Nadie dice que eso sea una causa, pero digo, acompaña a un montón de otros factores
que hacen que los chicos cada vez se aíslen más y que se metan en sí mismos, digamos, porque el autismo, en pocas palabras, es eso, es no reconocer al otro, es como la poca empatía, el no entender, no registrar que hay un otro que le pasan otras cosas que no son las que me pasan a mí. Esas son las dificultades sociales que tiene el autismo. Entonces, eso de no poder reconocer a un otro tiene mucho que ver con el vínculo que uno tiene desde muy bebé, incluso te diría desde la panza casi, pero no es un factor determinante, no se sabe qué es. Claro, puede condicionar el... Sí, yo creo que acompaña, ¿viste? Claro. Que acompaña mucho. Más que nada porque si hay algo físico en el cerebro y no es un diagnóstico que se compone por cuestiones ambientales, digamos, por cuestiones sociales o... Hablan hasta de la comida igual, ¿eh? Claro. Hasta lo que consumimos puede traer como algo, inferir en algo de esto. Vos solamente te das cuenta porque ponele, nosotros venimos de una generación donde no se sabía acerca del autismo, desconocíamos. Pero, por ejemplo, conozco personas que hoy tienen un diagnóstico de que tienen autismo y tienen, ponele, 30 años. Sí, se diagnostica hoy en día, se diagnostica a gente adulta, justamente porque había mucho desconocimiento hace unos años atrás. Vos pensás por ahí en tus compañeros de clase y uno piensa, bueno, estaba el que siempre se portaba mal, que no se podía quedar quieto, que lo molestaban, que esto, que lo otro. Nadie pensaba, este chico capaz tiene una dificultad, capaz no se puede concentrar, capaz no se puede quedar quieto, capaz no solo llora porque es malcriado, sino que se está desregulando y fue pasando. Y hay una realidad, que es que hay personas dentro del espectro que son muy funcionales socialmente. Es decir, cumplen con ciertas normas sociales que es a lo que estamos acostumbrados. Hablan, se comunican, te miran, no son disruptivos, leen, escriben. Por ahí no entienden que se sientan acá y no te pueden decir cualquier cosa. No tienen un filtro, digamos, y eso también es como parte de entender las normas sociales y ahí hay un déficit. Pero van pasando porque es como, bueno, es medio, ¿viste? Bueno, es maleducado o es caprichoso o llora, pero bueno, si no molesta o lo que sea, va pasando. Y bueno, se van haciendo adultos, y de adultos se encuentran con dificultades y con barreras, por ahí no tan severas como en otros casos, pero bueno, llegan a grandes y recién ahí se les puede dar un diagnóstico porque ellos mismos capaz se empiezan a interpelar, tipo, bueno, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me gusta estar con gente? ¿O por qué me detengo en los detalles tan chiquitos y no me puedo concentrar en un todo, por ejemplo? Eso, por ahí uno mismo se pregunta de grande y ahí llegas al diagnóstico. Lo ideal sería detectarlo en la infancia. Y cuando hablas de la sociedad, que decís que nosotros como sociedad no estamos preparados para sostener a las personas e incluir a las personas con autismo, ¿qué decís vos dentro de la concientización que deberíamos hacer para poder empezar a incluirlo? Es que yo creo que lo primero es conocer, digamos, cuando uno tiene temas tabúes o que no se habla o que, ay no, pobrecito, porque él tiene autismo, entonces justificás como un montón de cosas y lo tocas como con cuidadito. No estás incluyendo, estás como un poco discriminando, como que ya te vas del otro lado. Entonces me parece que lo primero es entender que ellos tienen derecho, igual que todos tenemos, por ejemplo, estar en la escuela, estar en el aula con tu hijo, con tu primo, ir a un cumpleaños. Por ahí, digo, uno como padre no va a exponer a que llevarlo a un lugar con mucha música, pero por ahí sí podés poner la música más baja, para que él se pueda sentir cómodo o entender sus necesidades y decir, che, a la mamá, ¿cómo te ayudo? ¿Necesitas algo? ¿En qué lo puedo ayudar? Digo, es tan básico como eso y a veces no lo sabemos hacer o nos da vergüenza o nos da, ay no, ¿qué le voy a decir? O no lo invitan, sí. no los invitan a los cumpleaños. Yo hablo por ahí en la niñez y en las infancias, que es donde yo trabajo, pero uno ve el sufrimiento de esas familias que dicen, a mi hijo lo excluyen porque no saben cómo, digamos, muchas veces, o por prejuicio. Esto de que no quieran que estén en el curso porque molesta. Ahí hay como un gran componente, primero de discriminación, segundo de ignorancia, porque todos tienen derecho a estar en la escuela. Obviamente hay niños que necesitan el acompañamiento de su docente a la inclusión, que es lo que nosotros tenemos en Pasito, que son maestras que acompañan específicamente y que hacen adecuaciones curriculares con la psicopedagoga, por ejemplo, que es adaptarle el contenido para que él pueda estar en el curso, pero por ahí en cantidad o en contenido hay que reducir o lo que sea, o cambiar. Hay niños que van en un horario reducido, es decir, no van todas las jornadas porque no lo toleran, se cansan mucho, se frustran, se enojan. Y hay niños que pueden ir solitos, digamos, y que está todo bien y que, bueno, también es como tener las herramientas para en el aula poder entretenerlo, entender que por ahí necesita salir un ratito del aula, pasear, regularse en silencio, tranquilo y volver,
y que no tiene nada de malo, que no te arruina una clase o no le va a pasar nada al compañerito de al lado si él de pronto necesita un segundo sacar un juguete para regularse, por ejemplo. Son esas cositas. ¿Y cómo se denomina casos para hablar de alguien con autismo? Viste que si, por ejemplo, yo te pregunto, ¿hay muchos casos de niños con autismo o cómo se dice para...? No, puedes decir si hay muchas personas dentro del espectro, por ejemplo. Ya no se usa mucho el decir persona autista, por ejemplo, sino persona con autismo o persona dentro del espectro autista. Sí, hay muchas personas dentro del espectro. Creo que también la información nos va acercando a decir, bueno, puede estar dentro. ¿Viste? Hay como, es muy fina la línea también. Sí. Uno no puede como decir, ay, sí, está o no está. Es todo un proceso, por eso no es que yo lo veo un día y te digo, ay, sí, este nene. No funciona así. Claro, hay como todo un proceso y un estudio que ya te digo, hasta se ven imágenes si se presenta o no se presenta. Maravilloso lo de Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe Solari, por ser parte. ¿Qué te pareció? Un montón. Déjame decirte que cuando hicimos su entrevista, había un montón de cosas que desconocía. Como pudiste ver, me pasé casi callada y las preguntas que hacía era la curiosidad que tenía de desconocer, porque es real lo que dice de que nosotros como sociedad realmente nos falta un montón. Un montón. Porque encima, si ahora que la estoy escuchando, de ver la entrevista, es verdad, o sea, hay un montón de cosas que ella dice que remarca de que deberíamos incluir, deberíamos ya tener en la naturaleza de decir, es real esto, sin existe, duda. Y apoyar, o sea, estar y ser consciente y concientizar al otro de que hay que apoyar a una mamá, porque también no es solo el nene o la persona con autismo. No. Es el todo, es el entorno. Todo el entorno, desde la familia, la escuela, todo lo que lo rodea. Todo lo que dijo, eso que decía del cumpleaños, de ir al supermercado, o sea, porque por ejemplo a mí se me vino una anécdota de un nene que no sabían, creo yo que no sabían que tenía autismo y que iba y se desregularizaba así, o sea, entraba al supermercado y era llorar, querer tirarse al piso, no pararse, no podía comunicarle a la mamá lo que le estaba pasando, la mamá tenía que salir del supermercado enojada porque no... Todavía no estaba diagnosticada. Y para mí no, porque después, ponerle al tiempo, vuelve otro nene. Ya hablaba tranquilo, pedía lo que necesitaba, tenía una comunicación con su mamá. Yo digo que tiene un antes y un después. Sí. Como que lo llevó a que vean qué le pasaba. Seguramente ella tampoco sabía como mamá, porque como dice Guadalupe, uno a veces desde el amor, de decir, ay, no, es mi primer hijo, no quiere admitir o no quiere ver que el nene tiene comportamientos diferentes que te están indicando. Porque viste que a veces uno como mamá dice, no es nada, es malcriado. No, o sea, enseñarle, uno como mamá, estimularlo, y cuando ve que dentro de la estimulación no responde, hacer eco de eso. Y a veces uno desde el amor no lo hace. Además, yo creo que tiene que ver con una ausencia de la información. Acá la clave de todo es la información que se puede llegar a manejar. Nosotros quedamos extasiados en el vivo cuando estábamos haciéndole la entrevista a Guadalupe. Y ahora peor, porque o sea, era como que la escuché desde otro lado. Impresionante. El desconocimiento que yo tenía acerca del autismo, inmenso. La verdad, gracias Guadalupe por tanta claridad, y también yo creo que esto ayuda a que uno hoy tenga otra mirada, y también aceptación, y decir sí, hay que ser empático, hay que acompañar, hay que preguntar, acercarse, ver qué onda, porque no la pasa bien ni la mamá, ni el nene menos, o la nena, o cualquier persona, ya, porque como dice Guadalupe, desde un nene hasta un anciano, y a veces viste que vos decís no entendés comportamientos de personas. No, voy al hecho de pensar en que tenemos que ser más empáticos, de que tenemos que entender y todo eso que se necesita para tener una mejor sociedad. Considero, por lo menos de lo que me sucede al estar escuchando la Guadalupe, es que es la información. No es tanto preguntarnos si somos o no empáticos, sino más bien cuál es la información que está circulando. ¿Qué es lo que sé y qué es lo que no sé? Porque al tener la información tan
clara, al tenerlo tan cercano, te das cuenta que, bueno, sí, tengo que ser más empático, pero tengo que ser más empático porque tengo el acceso a la información. Claro, el tema es que ahora nosotros estamos entendiendo, ahora, Por eso todo digo, esto que nosotros vivimos no lo entendíamos, no lo percibíamos, no creíamos que yo sucedían a estas partir de cosas. la entrevista de Guadalupe aprendí un poco de lo que es el autismo, de cómo se debería abordar, de cómo debería ser uno con su mamá, con las personas que lo están atravesando, si realmente yo estoy preparada para incluir y no discriminar, porque viste que uno dice yo soy inclusiva, pero después tenés reacciones que terminás discriminando inconscientemente. Por eso esta cuestión de no es tanto el ejercicio de incluir, sino de informarse, porque ahí está el grado de empatía que podemos llegar a tener. Si al estar escuchando sobre una problemática, al estar escuchando información que tenga que ver con crear conciencia, bueno, a partir de la información y de la educación nos encontramos con nuevos objetivos. Vamos a ver la segunda parte del video de Guadalupe, de la entrevista, que la verdad es maravilloso. ¿Es de por vida? O sea, vos vas con este espectro hasta tu vejez, Sí. o puede haber una posibilidad de que No se completes revierte, digamos, eso. no se revierte, porque si nosotros hablamos de curar o de revertir, estamos hablando como de algo, como una enfermedad, y no, es una condición. Entonces, te acompaña a lo largo de tu vida, lo que puede ir variando son las características, querés llamar síntomas, a mí no me gusta porque suena enfermedad también, pero digo, puede variar porque con estimulación, con las terapias, con el acompañamiento, uno puede desarrollar habilidades que antes no tenía. O sea, lo que antes era una incapacidad, ahora puede ser posible De una. a lo largo de tu vida. Pero no es algo que se cura. En algún aspecto tal vez lo sostenés, digamos, porque es una condición con la que se nace. Claro, por eso es que se habla que el autismo, sobre esta definición de si tengo o soy autista. En el caso de tengo autismo, está como relacionado, no sé, tengo gripe, estoy resfriado. Bueno, pero como es tengo algo o no que, tengo, como claro, puedo que lo tener puedo en algún momento y solucionar. lo puedo dejar de tener. Claro, porque me curo tomando algo o haciendo reposo, me curo y dentro Y no de lo tengo 15 más. días ya no me acuerdo más que tuve Tal gripe. cual. En el caso de soy autista, Igual es eso es parte como, perdón, te de interrumpí. mí. Es como un debate que hay Ujú. y que nos cuesta un montón, hasta a los profesionales, ponernos de acuerdo porque Claro. implica mucho lo simbólico. O sea, decir soy autista también es como definir, categorizar, etiquetar, o sea, están como las dos caras. Entonces, por ahí, todo lo que es la lingüística y lo simbólico de las palabras se juega mucho, sobre todo en discapacidad y en estas cosas. Es lo mismo, es una persona con discapacidad, es un discapacitado, cómo se dice, cómo se lo nombra. Claro. Por eso yo, por ejemplo, digo personas dentro del espectro autista o personas con autismo. Pero ya te digo, es un debate. Todo el tiempo se abre y se reabre esto porque como uno lo nombra también influye mucho. Sin no duda. es lo mismo. Como vos decís, vos lo nombrás y es como que lo incluís. Ahora si vengo yo y digo, no, es como que yo ya lo estoy excluyendo, Claro. yo ya lo estoy discriminando y encasillando. Sí, tal cual. Y es un tema muy sensible para un las tema. familias sobre todo, Y o para para todo. ellos también. Y depende, hay niveles de registro, digamos, de entender lo que sucede y no que no. Tengo pacientes que van creciendo también y que van comprendiendo y que van preguntando. O tipo, ¿por qué yo vengo a pasito y fulano no? O, porque hay chicos que van muchos días de la semana porque tienen varias terapias y entonces de pronto, capaz a los 5 años no se preguntaban nada y ahora tienen 8, 9 y ya es como, ¿por qué tengo que ir a pasito? O ya no quieren venir, o ¿por qué fulano dijo tal cosa de mí? O ¿por qué no me invitan al cumple? Y es sensible, porque uno tiene que explicar por qué el otro lo está discriminando, porque en realidad ellos no tienen un problema. O sea, vos no le tenés que explicar a él, mira, vos sos diferente, porque todos somos diferentes y todos tenemos dificultades en la vida. Podremos tener algunas herramientas más al alcance que otros para solucionarlo, algunos necesitamos más andamiajes que otros, pero todos somos distintos. Esa no es la parte complicada de explicar. La parte de explicar, difícil de explicar, es por qué el otro se opone a vos, digamos, a tu persona, como vos sos, a tus características. Y es triste, porque decirle al otro, Sí. mira, no te entienden, o no te quieren como sos, o no sé. Claro. Esa creo que es la parte más dolorosa, sobre todo para las madres y los padres que son los Y que esa se es la parte encuentran que con... te toca a vos. Y un poco sí, yo trabajo con las familias, trato de darles como este mensaje, de no es como le explico que es distinto, no, él no es distinto, todos somos distintos, todos necesitamos distintas cosas, a distintos niveles, digamos.
¿Quién no ha ido a una maestra particular, a una psicopedagoga en algún momento, o a la psicóloga cuando lo necesitamos? Algunos van a, no sé, se ponen plantillas en los pies para la ortopedia, otros... Digo, hay diferentes necesidades. Ellos, los familiares, digo, por ahí se traban porque también tienen como miedo a herir o no saben cómo explicarlo y es como un camino, porque también hay algo en las familias de comprender que para ellos tampoco es fácil. Claro. Convivir con esto. Y sobre todo el tema, bueno, apenas se diagnostica o se sabe esto de la aceptación, porque vos puedes decir sí, yo acepto, o sí, y después en tus actos inconscientemente retrocedes un poco, como no sé, ¿por qué vas solo 2 horas a la escuela y no va más tiempo? Y no, porque no puedes, bueno, pero yo quiero que vaya más horas a la escuela, o yo quiero que vaya solito, porque él puede, ¿viste? Eso se nos plantea mucho, o esto de ¿por qué va con seño? No puede ir solo. Eso es un no aceptar. Y en el fondo yo creo que es una resistencia. O sea, las familias siempre tratan de ayudarlos. Eso es la realidad y nadie lo pone en duda. Pasa que, bueno, hay como una pequeña negación de siempre esperar más del otro. Claro. Nos pasa a todos. Y sobre todo cuando uno tiene hijos, yo no tengo hijos, pero digo, en lo que conozco y en lo que sé, esto de bueno, uno tiene un hijo deseado, un hijo que se imagina cuando uno va a ser papá y cuando las cosas no salen tal cual como uno se lo imagina, viene una frustración. Y sabés que viene un camino por ahí medio complicado y bueno, siempre tratás de impulsarlo más. Entonces, bueno, ¿por qué no puede ir toda la jornada a la escuela? No, porque se frustra. Ponele. Bueno, pero él puede. Y vos te das cuenta que lo hacen desde el amor. Ellos quieren que pueda un montón de cosas. Es también acompañarlos a ellos en ese camino hasta decir, bueno, confía en el equipo, te estamos asesorando, te estamos acompañando. No lo hacen de malos, lo hacen por ahí desde el amor, que también uno trata de que el otro siempre pueda y lo querés como compensar de todas las maneras posibles. Claro, que no es un trabajo solamente con las personas que tienen este espectro, sino que hay todo un conjunto, toda una sociedad, todo un grupo de gente que somos todos los que integramos una comunidad que necesitamos estas herramientas también para entender, bueno, y no solamente en el autismo, ¿no? Sino que esto es transversal a todo, sí. Porque somos muy pocos, toleramos muy poco, evidentemente. Toleramos muy poco y somos, a ver, voy a decir una frase tal vez, somos menos normales de lo que nos creemos, digamos. Al final nosotros todos nos la damos de neurotípicos y sí. La verdad es que no es tan así. Todos tenemos nuestras cosas, hay muchísima variedad, tanto cognitivamente como físicamente, y vos te vas acá, sin ir más lejos, y cuántas rampas ves en la esquina. O sea, o la gente te estaciona en las rampas. O decís, sí. Dale, amigo. Tipo, ¿y por qué no? Porque no hay tanta gente en silla de ruedas. No sé qué importa. No es así, no funciona así. O las rampas están así y no tienen baranda. Ni caminando. No lo sabes hacer. O sea, no. Yo caminando me puedo caer. Imagínate una persona en silla de ruedas termina en la costanera. Y esas cosas también son inclusión. Decir, bueno, no me estaciono en la rampa o presto atención si alguien necesita mi ayuda para cruzar la calle. Incluso en los baños públicos. Los baños, no hay baños para discapacitados. No, vos te vas a comer a un lugar y no tenés. No están adaptados. No están adaptados, ni hablar. Bueno, Esquina no está adaptada. No es una ciudad adaptada. No es una ciudad adaptada. Lo vemos desde, bueno, las escuelas. Las escuelas incluyen, porque aparte hay una normativa, digamos, los chicos tienen que entrar con su maestra integradora, pero en líneas generales hay mucho trabajo por hacer aún. Ya te digo, no hay baños con rampa, hay salones que quedan en el segundo piso y cómo suben, si necesitas una silla de rueda, por ejemplo, o hay... Y yo me acuerdo cuando éramos adolescentes, el hijo de la señora Griselda, ¿te acordás? El hijo iba a la escuela normal. Lo subían alzado en la silla de ruedas, tenían 3, 4, 5 compañeros. Y es un peligro si te pones a pensar, porque aparte chicos lo subían, no lo subía un equipo de gente, de médicos, ponerle de enfermeros, de camilleros. Él bajaba del remis, me acuerdo, patente, o venían caminando. Pero porque fíjate, Rosé, cómo los adolescentes, los niños, incluyen más o intentan al menos con lo que tienen que los adultos, porque ahí alguien, un directivo, no iba a decir, che, llamen al camillero o vamos a construir una rampa. No, eran los compañeros los que se ponían al hombro el trabajo de que ese chico pueda llegar al aula. Pero, a ver, la rampa que vemos hoy en la escalera principal de ingreso a la escuela normal la construyeron hace 2 años. Sí. Después de la pandemia la construyeron. Pero bueno, es nuevita, por suerte igual la hicieron. 2 años. Sí, por supuesto. Pero después adentro de la institución está repleta de escaleras. ¿Repleta de escaleras? No tiene rampa. No hay rampa, solamente en el ingreso. Como para que te muevas ahí. Es todo el sistema. ¿Y algo más que nos quieras contar así acerca del autismo? No, bueno, que
puede haber diferentes características, que hay algunas que son como más conocidas, como por ejemplo esto de que no hacen contacto visual, de que no responden al nombre, de que no comparten intereses con otras personas, o por ejemplo esto de el no registro al otro. Por ejemplo, yo quiero llegar, está Mariano y atrás está mi hermana, y yo quiero llegar a hablar con ella, y a mí no me importa si yo paso por arriba de Mariano en este momento, porque no hay registro de lo que al otro le puede doler, le puede molestar. Yo necesito llegar a mi objetivo, digamos. Y eso es como muy característico también. Vos lo ves en los juegos, están jugando 3 o 4 sentaditos y uno quiere llegar a uno y va a pasar por arriba, lo va a pisar y no se da cuenta. O te pega o te muerde porque no lo registra, digamos, desde el mismo lugar que nosotros. Tienen juegos muy restrictivos, esto de no le puedes mover una pieza del lugar porque se desregula y lloran y se ponen mal. Otra característica que es en el habla es esto de repetir. Repetir palabras puede ser inmediatamente, es decir, vos me decís hola, yo digo hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es inmediatamente, o puede ser después, digamos, que yo haya escuchado una canción o vos me hayas dicho una frase y que yo la diga en cualquier contexto, en cualquier momento, en otro, pero no es con intención de comunicar. Eso es lo que define, me parece, el autismo. Cuando hablamos de estas características del desafío en la comunicación, es esto de no tener intención comunicativa. Yo no te hablo porque quiero que vos me digas, me respondas, sino que hablo. Dicen, sí, habla. Bueno, sí, pero ¿con qué fin habla? ¿Te quiere comunicar algo o está hablando por hablar? Porque no es lo mismo. En esas cosas sí hay que estar atentos. ¿Habla porque te quiere decir algo o habla por hablar? Repite un video, repite una canción, repite lo que vos le dijiste hace 2 horas. Eso también se trabaja un montón, se estimula. Esto de, no sé, ¿querés agua? Agua. ¿Querés agua? Agua. Hasta que tiene sed y quiere agua y señala por lo menos. O dice agua. Y que eso signifique algo, te doy el agua. Porque si no, si yo hago y yo te doy, nunca aprendo que saber. Exactamente. Bueno, por lo que vemos entonces no es algo sencillo solamente abocado a un diagnóstico, a una consulta. Hay todo un mundo que se necesita también agarrarlo con tiempo, ¿no? Y que el asesoramiento es muy importante. O sea, no solamente de detectar esto primero que decíamos, sino que hay toda una estructura, una burocracia muy grande dentro de un desconocimiento también, que si estamos bastante cerrados es muy difícil. Es re difícil y sí, la verdad que es una estructura que si no la conoces es chocarse la cabeza contra la pared una y otra vez, porque desde, ya te digo, el certificado único de discapacidad, el tema de las obras sociales, los papeles, las escuelas, todo tenés que tener como una guía y un acompañamiento, porque si no vas a ir de un lugar a otro, siempre te va a faltar algo, ¿viste? Típico. Claro. No, te falta la fotocopia del no sé qué, te falta el diagnóstico del no sé cuánto, y es re difícil. Y la verdad es que es imposible, a veces pienso, ponerse en los zapatos de esas familias, de esos padres, de esas madres, que van a todos lados, que médico, que neurólogo, que psiquiatra, que estudio de esto, del otro, y que tienen que juntar miles de papeles. Y realmente acá, para ir a un neurólogo, Goya, corriente, o sea, acá tampoco hay. Increíble lo clara ahora en esta segunda parte, deja muy en claro que realmente es un trabajo de equipo, necesita toda una estructura totalmente para abordar el autismo. Sin duda, lo que me queda es que cualquier duda, cualquier consulta, hay un montón de tips que dio recién Guadalupe, hay que acercarse a los profesionales y agarrarlo con tiempo, porque no es una enfermedad, sino más bien es una condición dentro de un espectro que es infinito y que no hay un solo autismo, sino que hay que agarrarlo con tiempo para poder acceder a las herramientas específicas para poder ayudar y darle una mano a quien lo esté necesitando, y más que nada es un hijo nuestro, un sobrino, lo que sea. La clave esencial es buscar una ayuda profesional urgente. Así que ya saben, si están teniendo alguna duda o algo, acérquense a cualquier profesional. No dejen pasar el tiempo. Hay muchos resaltadores que nos podemos dar cuenta de decir, algo está pasando y es medio extraño, porque además si recibimos información con tiempo nosotros también empezamos a destrabar un montón de paradigmas erróneos que tenemos que no nos permiten y es ayudar. Lo que decíamos de que es impresionante. Yo era una persona totalmente ignorante del tema, no sabía, aprendí cuando me puse a escuchar a Guadalupe, porque aparte lo clara que es, lo precisa, que hace que lo entiendamos. Muchísimas gracias, Guadalupe Solari, psicóloga, que por supuesto ya estamos coordinando un próximo encuentro aquí en Creativos, a ver de qué temas vamos a estar hablando.